Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Les agradezco ingresar a nuestro primer webinar y tengo el honor en esta ocasión de invitar al doctor Carlos de la Torre González. Él es otorrino pediatra, jefe del servicio del Hospital Infantil Federico Gómez y su tema es Respirando Salud, el impacto de los virus respiratorios en la comunidad. Muchas gracias, doctor, y gracias al Laboratorio Chinoín por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, muy buenas noches y gracias por invitarme una ocasión más a esta de sus sesiones mensuales. Y pues es para mí un privilegio compartir a ustedes esta información y en donde pues estamos precisamente en esta etapa de virus respiratorios, que es precisamente esta, ¿cómo se llama? Esta estacionalidad que tienen los virus. Y yo creo que nosotros como otorrinolaringólogos, pues tenemos la obligación, pues, de conocer todos estos aspectos, ¿no? Y sobre todo, pues, tener esta orientación enfocada al manejo adecuado y sobre todo conocer ciertos aspectos que son importantes desde el punto de vista preventivo y por supuesto que van a impactar en la salud de nuestros pacientes en la comunidad. Y así titulamos esta charla como el impacto de los virus respiratorios en la comunidad y el papel que juega el otorrinolaringólogo en este tipo de padecimientos. Esta es un síntesis curricular. Actualmente me desempeño como otorrinopediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y pues pertenezco a algunas sociedades de otorrinolaringología y de pediatría. Este es mi conflicto de interés. Y bueno, pues un subtítulo que yo he puesto es el de desafíos y estrategias en otorrinolaringología. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a enfocar este tema, pues particularmente para el otorrinolaringólogo. Y quiero poner dos escenarios a partir de los cuales nosotros vamos a poder aplicar estos conceptos básicos que vamos a presentar esta noche en estas situaciones que son muy frecuentes tanto en niños como en adultos. Miren, por ejemplo, este es un niño que tiene 3 años, previo sano, y que acude a consulta por tos, por rinorrea y alina y fiebre de casi 39 grados centígrados desde hace 3 días. Y 24 horas antes lo llevan con ustedes porque está irritable y se lleva constantemente la mano al oído derecho y tiene como antecedente importante que asiste a la guardería desde los 2 años. Tiene vacunación completa con hemococo, hemófilus influenza e influenza. Cuadros previos de infección respiratorias virales sin complicaciones, como es muy característico en este tipo de niños. Sus signos vitales también, tiene una muy buena saturación, pero acude porque está alerta, irritable, y lo único que llama la atención es que se lleva la mano del oído derecho con frecuencia. Tiene rinorrea y alina moderada, su faringe leve, hiperémica, amígdala sin exudado, y todos los datos principales pues, están en nariz y en el oído derecho, en donde se ven datos compatibles con un oído congestionado, un oído congestivo, muy probablemente compatible con otitis media aguda del lado derecho. El oído izquierdo es normal y desde el punto de vista de vías respiratorias bajas no encontramos ninguna alteración. Este cuadro lo vimos muy frecuentemente desde prácticamente octubre, noviembre, y lo seguimos viendo en la época actual. Pero vámonos a los adultos. Esta es una mujer de 28 años, no tiene comorbilidades y acude por congestión nasal severa, cefalea frontal, fiebre, dolor facial opresivo, casi una semana de evolución. El antecedente que había tenido contacto con familiares que habían tenido infección respiratoria aguda, es decir, ella lo atribuye a algún contagio, no se vacunó contra influenza esta temporada, usa descongestionantes tópicos por más de 5 días. Y en la exploración física, pues hay dolor maxilar a la palpación, congestión nasal, rinorrea purulenta y disminución del olfato. Son situaciones diferentes porque son escenarios que corresponden a grupos etarios distintos, pero sin embargo tienen un patrón común que es el antecedente de haber tenido una infección de la vía aérea superior de tipo viral. Entonces aquí la primera pregunta es, pero, ¿por qué son importantes las infecciones respiratorias? Y son importantes y es algo que a nosotros nos compete, simplemente porque estas infecciones de tipo respiratorio
sobre todo de la vía superior, son de las enfermedades más comunes. Aquí tenemos varias estadísticas en donde sabemos nosotros que estas infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, son ocasionadas principalmente por virus. Sin embargo, hay algo que es importante, que la colonización por bacterias es algo que ocurre no con rareza y que esto viene a complicar las situaciones inicialmente virales que hacen que la recuperación sea más prolongada y que incluso aumente o agrave el padecimiento. Este es un estudio muy interesante que está publicado en el 2019, en donde señala que a nivel mundial, fíjense, en el 2019 se reportaron más de 17.000 millones de infecciones de vías respiratorias superiores, y haciendo un análisis de todas las enfermedades que este estudio engloba, casi más del 40% correspondían, ¿verdad?, a enfermedades de tipo respiratorio. Entonces vemos que 4 de cada 10 enfermedades que reporta este estudio, pues corresponden a vías respiratorias. Y en este mismo estudio se hace un análisis de la incidencia de la mortalidad y de la calidad de vida expresada por años de vida ajustados por discapacidad. En la gráfica superior izquierda, ustedes pueden ver la tasa de incidencia, es decir, los casos nuevos que se presentaron durante el periodo que los autores analizan, pero lo que quiero aquí hacer énfasis es cómo la mayor incidencia se observa en los pacientes menores de los 5 años. Y a medida de que la edad avanza, la incidencia va disminuyendo. En el caso de la mortalidad, vemos que hay dos picos importantes: los menores de 5 años y, por supuesto, los mayores de 70. Se pudo observar que el índice sociodemográfico impactaba negativamente en cuanto a la sobrevida de los pacientes. Es decir, cuando nosotros tenemos un índice sociodemográfico bajo, es principalmente cuando la mortalidad se ve más manifiesta en los niños menores de 5 años. En aquellos países en donde el índice sociodemográfico es más alto, la mortalidad se impacta sobre todo en el adulto mayor. Y aquí vemos los años de vida ajustados por calidad, y claramente se nota que el grupo etario más desfavorecido son los menores de 5 años, y a medida que la edad avanza, entonces va disminuyendo entonces el impacto que tiene los años de vida ajustados por discapacidad. Recientemente publicó la Secretaría de Salud estas 20 principales causas de enfermedad nacional por grupos etarios en la población general, y aquí lo que quiero resaltar es simplemente que hasta el 2023 las infecciones respiratorias agudas, sobre todo en los menores de 5 a 9 años, tienen la mayor frecuencia de enfermedades y superan incluso a las infecciones intestinales, las infecciones de vías urinarias y las enfermedades periodontales. Entonces, esto nos indica que sigue siendo un problema muy importante de salud pública las infecciones respiratorias, y en los cuales estamos inmersos prácticamente médicos generales, pediatras, otorrinos, neumólogos y todo aquel que ve enfermedades infecciosas o de las vías respiratorias. Si nos vamos entonces a las causas de mortalidad, pues aquí está en el 2022 incluida en lo que es las infecciones por el SARS-CoV-2, en donde vemos pues, claramente que lleva la mayor tasa de mortalidad cuando se identificaba el virus y después cuando el virus no se identificaba. En tercer lugar está la enfermedad por VIH, en cuarto la tuberculosis, pero vean cómo las infecciones respiratorias ocupan el quinto lugar, sobre todo en los niños menores de 5 años, y le sigue la influenza. Entonces, dentro de la mortalidad, sigue ocupando un lugar muy importante las infecciones de tipo respiratorio. Ahora, en la infancia, vamos a hacer una diferenciación de qué características desde el punto de vista de la carga epidemiológica existen entre los niños y los adultos. En la infancia, vean ustedes cómo los niños son particularmente susceptibles. Ya habíamos mencionado con los niños menores de 5 años, son muy propensos a enfermarse en las vías respiratorias, y esto es del dominio de todos nosotros. Lo vemos en la práctica cotidiana, y eso en parte se ha debido o se ha atribuido a la inmadurez del sistema inmunológico asociado a una serie de factores ambientales, e incluso pueden ser hasta de tipo nutricionales, presencia de alergias, etcétera. Pero algo que es interesante señalar, que las infecciones de vías respiratorias altas
tienen una mayor incidencia en los niños menores de 5 años, como ya habíamos mencionado. Pero las enfermedades de tipo infeccioso en las vías respiratorias bajas no se quedan atrás. Y vemos que, por ejemplo, son una causa importante de mortalidad en los niños también menores de 5 años y casi 700,000 muertes en 2019 a nivel mundial. Algo que es importante señalar es que uno de los factores que ha impactado en cuanto a la transmisión de virus respiratorios y, por supuesto, las superinfecciones bacterianas secundarias es la asistencia a la guardería. La asistencia a la guardería es uno de los parámetros o de los factores de riesgo para muchos padecimientos otorrinolaringológicos pediátricos, como es la otitis media, por ejemplo, la rhinosinusitis y otro tipo de enfermedades. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que las infecciones respiratorias en la comunidad representan un motivo para ausentismo laboral, casi en un 50% de los ausentismos por alguna enfermedad. Cuando los padres se ausentan, en algunos países, sobre todo nórdicos, son por enfermedad y dentro de las enfermedades principales son de tipo respiratorio. En algunos de estos países, la mayoría de los niños asisten a guardería. En nuestro país cada vez existe mayor cantidad de niños que acuden a guarderías precisamente por una serie de motivos económicos o incluso sociales, en donde los niños van desde edades muy tempranas a la guardería. Y eso entonces cada vez aumenta más la tasa de enfermedades de tipo respiratorio. Vean ustedes, por ejemplo, en Dinamarca, 9 de cada 10 niños de 1 año asisten a la guardería y los niños menores de 3 años casi tienen 24 días, o sea, casi un mes de enfermedad al año. Probablemente en México estuviéramos con una tasa mucho mayor de ausentismo o de enfermedad al año por causa de enfermedades de tipo respiratorio cuando se asiste a la guardería. En Suecia también, 95% de las ausencias a guardería son por enfermedades infecciosas. Pero ¿qué pasa además de los niños? Bueno, pues también existe un ausentismo y un presentismo en los maestros y en los cuidadores de las guarderías. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en unas estadísticas se sabe, por ejemplo, que los empleados de las guarderías o los maestros pueden llegar a faltar a veces hasta 15 días al año, contra lo que podría ser un promedio de 8 días. Es importante señalar que hay un término que recientemente se ha utilizado en economía de la salud, que es el presentismo, y en donde impacta más a la productividad del presentismo que el ausentismo. Es decir, el empleado que estando enfermo va o acude a un trabajo, pero que no tiene la capacidad de desarrollar todo su potencial precisamente porque no se siente bien. Entonces, eso impacta más a la productividad, el ir enfermo, que, por supuesto, que no ir y recuperarse en casa. Entonces, esto, desde el punto de vista económico, repercute en costos, tanto a nivel sanitario como a nivel de gastos de bolsillo de los pacientes y por supuesto en la productividad laboral y en la necesidad de acudir o solicitar el servicio de tipo sanitario. Esto, por lo tanto, va a impactar para que se diseñen estrategias de prevención a nivel de guardería y de las escuelas. Hay una serie de normas en algunos países en donde se establecen cuáles son los requisitos o requerimientos que debe tener una guardería para disminuir la tasa de infecciones respiratorias, como pueden ser desde el entorno de ambientes ventilados, iluminados, con temperatura y humedad, hasta el número de niños que pueden asistir a uno de los salones y por supuesto que no vayan enfermos, ¿no? Ni ellos ni tampoco los cuidadores. Pero ¿qué pasa con los adultos? Los adultos hay una población particularmente vulnerable que es el mayor de 65 años. Y allí se conjugan dos factores importantes. Uno de ellos es, por supuesto, la inmunosenescencia y el otro es la presencia de comorbilidades respiratorias como pueden ser el asma, EPOC y, por supuesto, la bronquitis crónica. Se han reportado, por ejemplo, a nivel mundial una incidencia de casi 500 millones de casos de neumonías representando aproximadamente casi 2,5 millones de muertes en el 2019. Entonces, esto
como vimos en el estudio global que presenté en un inicio, pues en los pacientes que tienen más de 70 años representa un motivo importante de mortalidad. Aquí vemos claramente cómo los virus impactan no solamente en la mortalidad, sino en las exacerbaciones tanto de asma EPOC como bronquitis crónica, entre un 40 y 50%. Es decir, tenemos un adulto mayor que tiene o inmunosenescencia, su sistema inmune no está fortalecido y estas comorbilidades que tiene, entonces van a ser muy susceptibles para que los procesos virales les desencadenen exacerbaciones y esto requiera atención en los servicios de emergencia e incluso hospitalizaciones. Entonces vemos claramente cómo las infecciones respiratorias agudas son detonantes o agravantes de muchos padecimientos, tanto en niños como en adultos. La mayoría de estas infecciones respiratorias son de tipo viral. Y vamos a ir nosotros diferenciando que hay virus que tienen mucho más importancia tanto en niños como en adultos, y dentro de ellos pues está sin lugar a dudas el sincicial respiratorio, el rinovirus, el coronavirus no COVID y el de la influenza. Estos virus, como vamos a ver más adelante, fácilmente pueden tener interacción con bacterias como puede ser el hemococo, como Moraxella catarrhalis y producir enfermedades de tipo bacteriano en las vías respiratorias altas. Existe una estacionalidad en los climas templados de los virus respiratorios. Y aquí vemos, por ejemplo, claramente cómo existen los virus invernales. Los virus invernales que prevalecen sobre todo de quizá un poquito finales de octubre, noviembre y abril, que son el virus de la influenza, el virus del SARS-CoV-2 y el virus sincicial respiratorio. Pero hay otros virus que están todo el año, como son los adenovirus y los bocavirus. Otros virus, como pueden ser los rinovirus, que son la principal causa del catarro común, tienen alguna estacionalidad. Entonces, habitualmente, pues están entre primavera y otoño, aunque pueden aparecer en todo el año. Es decir, nosotros podemos tener un cuadro gripal en cualquier época del año, pero pues existe mayor posibilidad de que sea en primavera o en otoño. Y tenemos también los metanemovirus, que son de la primavera, y algunos para influenza, pues que están con algunos picos, sobre todo en los meses, por ejemplo, de junio y agosto. Y existen los virus de verano que están representados principalmente por los enterovirus. Ahora, ¿cómo se transmiten los virus? Y esto me remonta a todo este tipo de información que proliferó durante la pandemia del SARS-CoV-2 y en donde pues, nosotros lo aprendimos y vimos cómo se implementaban medidas de protección para disminuir la tasa de contagio. Aquí podemos ver, por ejemplo, que puede haber una transmisión de virus respiratorios de corto alcance y de largo alcance. De corto alcance se refiere a que a través de aerosoles, principalmente de partícula muy pequeña, entonces o de gotas, pues nosotros podemos tener la adquisición de un virus a partir de una persona infectada. Y tenemos la transmisión a largo alcance que también puede ser aerosoles o por contacto indirecto a través de fomites. Ustedes recordarán que pues, se implementaron esta serie de medidas a través de sanitización de todos los objetos, de los fomites, uso de antisépticos, con el objeto precisamente de evitar esa transmisión. Ahora, cuando nosotros tenemos una persona infectada y cerca tenemos un huésped potencial, entonces debemos de tener claramente algunos conceptos que van a diferenciar entre una posibilidad de contagio a través de aerosoles o a través de gotas. Los aerosoles, por definición, son partículas muy pequeñas que miden menos de 100 micras y dentro de ellas hay unas que tienen menos de 5 micras. Esto les permite a los sujetos que están infectados a que con la tos, el estornudo o incluso con un grito puedan expulsar estas partículas que son muy pequeñas hacia el ambiente y viajar 1 o 2 metros y de esta manera los puede inhalar el huésped potencial. Este tipo de aerosoles se pueden mantener en el ambiente por varias horas si es que no tenemos medidas de protección, como puede ser la ventilación o bien
que tengamos las condiciones adecuadas de humedad o de temperatura. Si estamos en un lugar cerrado y tenemos próximo a un sujeto receptor y tenemos a alguien infeccioso, entonces en 1 o 2 metros de distancia, con un estornudo o con alguien que tosa, estos aerosoles fácilmente van a llegar a la vía respiratoria del huésped. Y ese era uno de los motivos de contagio por los cuales alguien que tiene una gripe, un resfriado común o alguna infección respiratoria viral contagia al resto de la familia, porque el estrecho contacto que se tiene con los familiares permite que los aerosoles puedan viajar hacia el órgano, hacia el huésped receptor. Las gotas son más gruesas. Las gotas tienen más de 5 micras y eso hace que por su peso caigan a menos de 1 metro y pues es difícil entonces que se puedan contagiar el sujeto receptor. Entonces hay que recordar, por ejemplo, que los aerosoles pueden estar en concentraciones tan altas como más de 7,000 partículas por litro de aire exhalado. Y existen una serie de actividades que van a hacer que se pueda propagar el virus más fácilmente en relación a otras actividades. Por ejemplo, el estar respirando produce gotas o produce aerosoles de partícula muy pequeña. No así, por ejemplo, cuando alguien canta o tose o grita o, por ejemplo, estornuda, en donde la fuerza de la voz puede aumentar hasta 30 veces la concentración de masa de aerosoles pequeños. Por eso es que una persona que tiene una infección aguda de las vías respiratorias no es conveniente ni que grite, ni que tosa, ni que tampoco estornude cerca de una persona que es susceptible. Existen 3 fases por las cuales el virus respiratorio se puede transmitir. A grosso modo podemos decir que hay una fase en donde se generan y exhalan los aerosoles, como habíamos mencionado, y en donde pues va a depender fundamentalmente del tamaño de la partícula. Después tenemos que estos aerosoles se tienen que transportar y aquí tenemos factores ambientales que van a influir en esto, como son la temperatura, la humedad y por supuesto el tener un ambiente ventilado, incluso con entrada de luz solar. Y la fase final, que es la de inhalación del huésped susceptible, con depósito de la partícula viral y la infección. Todo esto, pues obviamente va relacionado con el sistema inmunológico del sujeto. Dependiendo de la partícula, del tamaño de la partícula del aerosol, es donde ésta se va a depositar en todo el tracto respiratorio. Así tenemos, por ejemplo, que las partículas que son o los aerosoles mayores de 5 micras se van a depositar en la nasofaringe. No así las que son muy pequeñitas, y entre más pequeñas son, van a tener el alcance del aparato bronquial o de los alvéolos. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros debemos de estar conscientes de que la mayoría de los aerosoles exhalados son de menos de 5 micras y esto favorece para que estas partículas o estas aerosoles cargadas de virus vayan a los bronquios o hacia el aparato alveolar. Existe una serie de factores que van a afectar la transmisión de virus respiratorios y dentro de ellos existen factores estacionales que van a modular el sistema inmunológico de las vías respiratorias de los sujetos susceptibles. Y entonces aquí el sistema inmune juega un papel muy importante para que este virus se pueda replicar en las células del aparato respiratorio y de esta manera producir una enfermedad que variará en gravedad o severidad dependiendo de estas condiciones inmunológicas. Pero también tenemos que existen una serie de factores ambientales que por supuesto van a influir en la transmisibilidad y en la viabilidad de los virus que van incluidos en las aerosoles o en las gotas y que van a hacer que un huésped infectado entonces pueda transmitir los virus a un huésped susceptible y en donde la conducta humana juega un papel muy importante a través del medio ambiente, si hay hacinamiento, si hay proximidad, si existe, por ejemplo, fiestas con individuos infectados o alguna reunión, congreso eh, o algún tipo de actividad donde exista la comunicación estrecha entre enfermos
y gente susceptibles. Entonces, vean ustedes cómo la conducta humana, que es algo que en lo que se trabajó mucho en la pandemia, trataba precisamente de controlar la diseminación y la transmisión de los del virus respiratorio, precisamente tratando de modificar esta transmisibilidad. Esta es la regla de los cinco. Estos son los cinco virus responsables de infecciones de tipo respiratorio, que son rinovirus, sincicial respiratorio, virus de la influenza, adenovirus y coronavirus. Estos cinco virus representan el 95% de los virus respiratorios causantes de enfermedad. En los niños, el 70% de los virus causantes de enfermedad está representado por rinovirus, virus sincicial respiratorio y adenovirus. Ahora, existen características entre estos cinco principales virus que los pueden hacer diferentes uno del otro. La transmisión, todos ellos, se pueden transmitir a través de aerosoles, todos, absolutamente. Entonces, en eso no hay diferencia. Donde puede haber diferencia es en cuanto a estacionalidad. Recuerden ustedes que hay los virus invernales, que son el virus de la influenza, el coronavirus y el virus sincicial respiratorio, que más o menos octubre, noviembre hasta abril. Ahora, tenemos también que existe, se ha hablado de la transmisión a través de las manos. Y vean ustedes que todo dice probable. No está totalmente categorizado de que es algo, algo muy seguro. Entonces siempre se pone como probable en algunas situaciones. Y cuando se habla de la transmisión por fomites, vean que todos en estos cinco tipos de virus, todos dicen no probable, a excepción del adenovirus. Entonces esto quizá venga a romper paradigmas en donde nos decían pues que había que sanitizar las mesas del restaurante y teníamos nosotros que limpiar las superficies de contacto, etcétera, de muebles, con todo tipo de antisépticos, alcohol gel, etcétera, pensando precisamente que los fomites pudieran ser transmisibles y pues bueno, las evidencias actuales nos los ponen como no probable, a excepción de los adenovirus. Ahora, ¿cómo impactó la pandemia del COVID-19 en la prevalencia de los virus habituales de la comunidad y cómo influyó en padecimientos como el asma, EPOC o las infecciones de tipo respiratorio? Sin duda alguna, sabemos, por ejemplo, que la pandemia de COVID vino a cambiar mucho de las conductas humanas, pero también cambió el patrón epidemiológico de los virus habituales. Se pudo observar, por ejemplo, que los virus que normalmente tenían una estacionalidad, entonces dejaron de prevalecer. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la influenza, tuvo una actividad baja en el 2021. Cuando la pandemia de COVID estaba en su máximo apogeo, el virus de la influenza como que se apagó, disminuyó su impacto, pero cuando COVID empieza a disminuir en la frecuencia de los casos, entonces resurge y influenza empieza a incrementarse en el 21 y el 22. Lo mismo sucedió con el virus sincicial respiratorio, donde hubo una reducción inicial y un resurgimiento desde el 2021. Entonces, hubo un cambio en cuanto a ese patrón epidemiológico, en parte debido a factores como pueden ser el confinamiento o características propias del virus. Y eso lo pudimos ver, por ejemplo, en el caso de los rinovirus, que mostraron resistencia a las medidas de protección no farmacológicas. Y esto probablemente se deba a la gran variabilidad o diversidad que tienen los rinovirus y además a la alta tasa de resistencia, por ejemplo, a las superficies del ambiente, ¿no? Entonces, todos estos factores hacen que estos virus hayan disminuido en su patrón epidemiológico, pero que después volvieron a resurgir. Entonces, ¿qué se aprendió de todo esto? Que las medidas de protección no farmacológicas redujeron la circulación viral y la carga en salud, pero con la nueva normalidad nuevamente empezaron a surgir este tipo de infecciones virales. Y aquí lo podemos ver en un ejemplo. Vean ustedes, estas son las admisiones hospitalarias antes y durante la pandemia del COVID que están relacionadas con EPOC, con asma y con enfermedades respiratorias.
Ustedes pueden ver 2015, 16, 17, 18, 19 y 20, las admisiones hospitalarias, y vean, aquí está EPOC, aquí tenemos asma e infecciones respiratorias. Viene la pandemia e inmediatamente hay una reducción en las admisiones hospitalarias por EPOC en un 63% y en el asma de un 61% y de infecciones respiratorias hasta de un 85%. Cuando esto también se pudo observar en padecimientos muy comunes en niños como son las otitis medias y y las asistencias, por ejemplo, a los consultorios de los pediatras por infecciones respiratorias, se vio que hubo una reducción casi de un 70%, simplemente con medidas de protección no farmacológicas y con el confinamiento. Ahora, ¿cómo vamos o qué aplicación le podemos dar a estos virus en el área de otorrinolaringología? Se han hecho estudios muy interesantes como este, que se prevé, que es un estudio longitudinal en donde nos habla de la adquisición de virus entéricos y respiratorios en los niños y la inmunogénesis, y en donde, entre otras cosas, hacen un análisis de la sintomatología que presentan los pacientes incluidos en el estudio. Y ustedes pueden ver aquí cómo los síntomas, como pueden ser fiebre, dolor de oído y tos, se traslapan junto uno a otro y dependiendo del tipo de virus es lo que va a prevalecer de síntomas. Y así tenemos, por ejemplo, el dolor de oído fue más prevalente cuando la causa era un virus sincicial respiratorio, un adenovirus o un virus de la influenza. De tal forma que si lo vemos en otro de los grandes, de las grandes motivos de consulta, como es la tos, 97% había de tos cuando se trataba de un virus de tipo respiratorio. Entonces ven ustedes, tos 97% y 55% de fiebre cuando hay virus sincicial respiratorio involucrado. Y lo mismo podemos decir con el adenovirus, en donde también hay fiebre y tos, el virus de la influenza, tos y fiebre. Entonces, vamos viendo aquí claramente cómo los virus, cada uno de ellos tiene ciertas particularidades que permiten que sean a lo mejor tengan manifestaciones más claras de fiebre, tos o de dolor de oído. De tal forma que, por ejemplo, la combinación de fiebre con tos se presentó en el 70% de las infecciones respiratorias por influenza y en la mitad de las infecciones por virus sincicial respiratorio. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra práctica? Bueno, pues cuando tenemos un niño muy pequeño que llega con fiebre y tos y sospechamos que se trata de una infección viral, bueno, pues si no tenemos un panel, sabemos que podemos estar ante un virus de la influenza o un virus sincicial respiratorio, sobre todo si es un niño menor de 2 años. Si el único dato es fiebre, esto se presentó en el 35% de las infecciones respiratorias por adenovirus, y si el motivo más importante de consulta es la tos, en el 60% las infecciones fueron por metanemovirus, pero muy cerquita están los rinovirus y por supuesto los bocavirus. ¿Cuánto duraron los síntomas o cuánto uno puede esperar que duren los síntomas de tipo respiratorio viral en un paciente pediátrico? Pues aproximadamente 3 a 9 días y en promedio 5 días, ¿de acuerdo? Pero algo muy interesante de esto es que la mayoría de las infecciones virales en este estudio fueron asintomáticas y por lo tanto no requirieron manejo. Hay estudios también de corte en donde se ha podido demostrar que una infección en niños menores de 1 año por rinovirus también son capaces de producir una alteración inmunológica que se va a expresar más adelante como otitis media aguda recurrente. Entonces, parece ser que los virus entonces, además de que pueden ser exacerbantes de padecimientos, también pueden ser como desencadenantes de otro tipo de enfermedades como son la otitis media, por supuesto aguda, o la otitis media recurrente. Y eso entonces nos lleva a pensar que el virus difícilmente va a estar solo, ya que puede interactuar con bacterias, sobre todo aquellas que están colonizando las vías respiratorias altas, como puede ser la nasofaringe, y esta interacción con virus y bacterias, entonces puede ser causante de padecimientos como es la otitis media.
Vamos a partir entonces de que el catarro común es un antecedente frecuente de padecimientos pediátricos como pueden ser la rhinosinusitis aguda o la otitis media aguda. Casi en el 80% de los casos es causada por rinovirus, aunque le siguen, por supuesto, los coronavirus y el virus de la influenza y adenovirus y virus sin identificar. Entonces, nuevamente, esto viene a confirmar lo que ya mencionábamos, que son el virus sincicial respiratorio, el rinovirus y, por supuesto, los adenovirus. Ahora, ¿cómo impacta los virus que ocasionan enfermedad de la vía aérea superior en la otitis media? Este es un estudio que ya tiene algunos años, pero que deja una información muy interesante porque nos permite demostrar la interacción que existe en virus con bacterias a nivel del oído medio. Este es un estudio donde se pudo observar que entre más episodios había de infecciones de vías aéreas superiores, pues más el riesgo de otitis media aguda. Entonces, vean ustedes, más episodios de infección respiratoria en niños con otitis media aguda, eh, eh, 4.7 veces contra 2 episodios por niño por año. Se pudo hacer una detección viral de las vías respiratorias en más de 2.000 muestras y se pudo observar un aislamiento casi de un 75% de virus causales de estas infecciones respiratorias y la mayoría era un solo virus, aunque pueden existir dos, tres o más virus. En los paneles virales del hospital infantil donde yo laboro, es muy común que encontremos niños hospitalizados que tienen tres o cuatro virus y van cambiando semana a semana. En algunas semanas hay más virus, más bocavirus, más metanomovirus, más sincicial, más para influenza. Entonces, van combinados varios tipos de virus. Aquí podemos ver que los virus más frecuentes fueron estos: el rinovirus, el sincicial para influenza, coronavirus y otros tipos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente tenga una infección respiratoria viral de la vía aérea superior? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que desarrolle otitis media? Y aquí inmediatamente quiero señalar que existen dos aspectos bien importantes. Primero, la presencia del virus sincicial respiratorio y los rinovirus, y la presencia de Moraxella catarrhalis o neumococo. Aquí podemos ver claramente que existe mayor riesgo de una infección respiratoria viral cuando existe cualquier virus, Moraxella o Streptococcus pneumoniae. Y vean ustedes cómo Moraxella catarrhalis tiene la particularidad de interactuar sobre todo con el sincicial respiratorio o con los rinovirus, y eso aumenta el riesgo de la infección de tipo respiratorio. Entonces, esta interacción no solamente es a nivel de infección de la vía respiratoria superior, sino también a nivel de otitis media, en donde Moraxella catarrhalis o rinovirus o ambos aumentan el riesgo de otitis media. Por supuesto que la presencia de cualquier virus o neumococo aumenta el riesgo de otitis media. Ya desde hace algunos años ya se sabía que la colonización que tienen los niños en la nasofaringe con neumococo, hemófilus influenza, moraxella catarrhalis, va a permitir que cuando se presenta una infección de tipo viral, particularmente con estos virus, entonces se van a desarrollar una serie de cambios que van a permitir entonces que estas bacterias que colonizan la nasofaringe y entonces puedan fácilmente migrar hacia el oído medio y causar enfermedad como es la otitis media aguda. Entonces, cuando hacemos búsquedas, por ejemplo, de aislamientos virales en la otitis media, pues vemos que, por ejemplo, sincicial respiratorio es un virus que se aísla con mucha frecuencia precisamente en el derrame del oído medio. Y a nivel de bacterias, pues de Neumococo, Haemophilus y Moraxella. Entonces, todos estos hallazgos que ya desde el 2016 se habían publicado, incluso antes, con estos trabajos bueno, que se desarrollan más adelante, vienen a reforzar que existen interacciones entre virus y bacterias que ponen en riesgo a un niño de infección respiratoria superior o de otitis media aguda. Entonces, recientemente, se hace este estudio en donde se refuerza el concepto de que una infección viral de la vía aérea superior puede llevar a una otitis media. Y aquí se hace un comparativo entre
lo que es la relación por virus respiratorios comunes y otitis media versus infección respiratoria superior SORI. Entonces aquí lo que se trataba de ver es si había alguna diferencia, entonces en cuanto a esta infección por el virus respiratorio y otitis media, cuando se comparaba con infección respiratoria SORI. Se hizo hisopado nasofaringio y se identificaron por lo menos a través de PCR 10 virus respiratorios comunes que ustedes los pueden ver aquí y que hemos mencionado ya con anterioridad. Y aquí podemos ver claramente cómo más del 60% de los niños dieron positivos al menos un virus respiratorio. Y nuevamente los más comunes fueron el sincicial respiratorio, el parainfluenza y el virus de la influenza. Entonces la positividad para el virus sincicial respiratorio fue mayor cuando había la combinación de infección respiratoria y otitis media que cuando era una sola infección de vía respiratoria superior. Entonces, si bien es cierto que hubo diferencias estacionales entre estos virus, el papel que juega sincicial respiratorio cuando existe infección respiratoria superior y otitis media es muy importante. Entonces, esto nuevamente viene a soportar más evidencia de que hay esta relación de interacción entre el virus respiratorio y la otitis media en niños. Y nuevamente se subraya el hecho de que el virus sincicial respiratorio aumenta el riesgo de desarrollar otitis media aguda. Y aquí vemos claramente el virus más frecuentemente aislado, pues fue el virus sincicial respiratorio, seguido de el virus para influenza, influenza B, influenza A y los rinovirus. En este mismo estudio se hace el comparativo de, de la infección respiratoria superior y la combinación de infección respiratoria superior con otitis media aguda y la tasa de detección. Inmediatamente nosotros vemos la tasa de positividad como es más alta cuando se trata de virus sincicial respiratorio, cuando se combina este con otitis media aguda, que cuando es nada más infección respiratoria alta. Y vemos después cómo tenemos otro tipo de virus, como son, por ejemplo, los parainfluenza o los virus de la influenza. Entonces, el papel que juega el virus sincicial respiratorio en población pediátrica es muy importante, no solamente como causal de bronquiolitis, sino también como patología de la vía aérea superior. Y vemos nuevamente cómo viene a reforzarse el concepto de la estacionalidad y claramente podemos ver la mayor detección que se ve en cuanto a los virus de invierno. Vemos virus incisional respiratorio y virus de la influenza. Ahí ve, aquí lo podemos ver, son virus de invierno. Y tenemos otro tipo de virus, como puede ser el caso de los adenovirus, en donde pues vemos que no son virus de todo el año, ¿no? Son virus en donde no hay ninguna predilección. Vemos también el caso, por ejemplo, de los rinovirus, y en donde tiene algunos picos su estacionalidad. Entonces, claramente vemos que a pesar de que son informaciones recientes, entonces sí son parecida esta información a la que ya se tenía desde hace muchos años. Algo que también es importante señalar, sin duda alguna, pues es el hecho de que hay otros padecimientos en donde los virus impactan, como son la rinosinusitis crónica. Nosotros sabíamos que la rinosinusitis aguda muy frecuentemente va precedida por infección viral de las vías aéreas superiores, un catarro que evoluciona y se nos complica con una infección probablemente bacteriana en los senos paranasales. Pero en rinosinusitis crónica, que es una enfermedad multifactorial, entonces se ha visto que puede existir el antecedente del comienzo con una infección viral de las vías aéreas superiores y esta progresar en severidad y duración. Y en este caso se ha visto, por ejemplo, que puede haber una respuesta inflamatoria antiviral y una respuesta aberrante. Entonces tenemos, por ejemplo, que cuando el virus ingresa al aparato respiratorio y se adhiere a la mucosa sinonasal a través de receptores específicos, se va a desencadenar una respuesta inmune que va a estar mediada por interferones. Normalmente, este sistema inmune innato va a ser capaz de poder establecer o restablecer la normalidad sin que se pierda la función de la barrera y el problema se resuelva.
Pero también estudios recientes han podido demostrar que el virus puede ser capaz de desencadenar una respuesta inflamatoria antiviral aberrante. Es decir, que cuando el virus entra hacia la célula respiratoria, entonces es capaz de producir una respuesta por interferones, como normalmente puede suceder, pero también desencadenar una respuesta inmune tipo TH2 que va a liberar citocinas, y estas citocinas van a producir alteraciones importantes en la función de la barrera epitelial, que es uno de los sellos que tiene la rinosinusitis crónica. Esto, por supuesto, aparejado con un trastorno en el transporte mucociliar que va a hacer que la inflamación se pueda hacer crónica. Repito, la rinosinusitis crónica, como ustedes saben, es una enfermedad multifactorial, pero sin duda alguna, los virus también pueden estar jugando un papel muy importante en cuanto a la persistencia y a la cronicidad de la enfermedad e incluso en el desencadenamiento de las etapas iniciales de este padecimiento. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a las intervenciones no farmacológicas que permitan reducir estas infecciones respiratorias agudas? Aquí tenemos un resumen de estas intervenciones no farmacológicas que podemos dividirlas en tres grandes grupos: las medidas relacionadas al entorno, las medidas relacionadas a la organización y las medidas relacionadas a la conducta de los sujetos y de los humanos. Al entorno, pues todos nosotros las conocemos: la ventilación, tener un ambiente ventilado en donde existan ventanas abiertas, la filtración del aire, desinfección y por supuesto con temperatura y humedad adecuada. Por esto, obviamente, va a tener un efecto sobre la transmisión de la vía aérea. Pero también hay medidas relacionadas con la organización, y esto se refiere a los sujetos, al distanciamiento físico con las personas que están enfermas y el evitar el hacinamiento, ¿no? Y por supuesto las políticas de cuarentena, confinamiento y trabajo en casa. ¿Dónde existe un efecto sobre la transmisión de la vía aérea que pueda ser de eficacia limitada? Pues en las prácticas de higiene, como por ejemplo la sanitización de objetos o entorno en donde, como ustedes pudieron ver, no existe la suficiente fortaleza en la evidencia para que esto pudiera ser efectivo. Y por supuesto, las medidas relacionadas con la conducta, como son el uso de cubrebocas. Yo creo que desde el advenimiento de la pandemia, ya debería de ser una política casi de rutina que los que vemos vías respiratorias usemos cubrebocas todo el tiempo mientras atendemos a nuestros pacientes o estamos en un ambiente de exposición o de riesgo. También actividades generadoras de aerosol, incentivar a nuestros pacientes a que cuando están enfermos no canten, si van a toser, pues el saludo de etiqueta, ponerse el brazo para no contagiar, lo mismo con el estornudo, hacer actividades físicas y por supuesto dedicar el tiempo a una buena alimentación. ¿Cuáles son las conclusiones y mensajes para llevar a casa de todo este panorama? Tenemos entonces que las infecciones virales van a afectar no solamente a las personas, sino también a la comunidad. Y esto va a representar costos en la salud pública y la atención y demanda de servicios de salud, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Existen ya bien establecidos cuáles son los principales virus prevalentes de las infecciones respiratorias, en donde quizá en los niños prevalezcan como rinovirus, adenovirus o sincicial respiratorio, y agregándole en el caso de, por ejemplo, de la influenza o coronavirus, en el caso de los adultos. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver en el quehacer de un otorrinolaringólogo que ve este tipo de enfermedades, y no olvidar, por supuesto, que existe una interacción entre virus y bacterias que pueden generar, vamos, enfermedades persistentes o de difícil manejo, difícil control, o secuelas a largo plazo, como el caso de la otitis con hipoacusia, disfonías o rinosinusitis crónica. ¿Qué medidas podemos ayudar a implementar? La vacunación, higiene y educación, y hablando particularmente del papel crucial que juega el otorrinolaringólogo. Este se centra principalmente en la prevención, el diagnóstico y tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Promover la vacunación. Sabemos que contamos actualmente con vacunas para el SARS-CoV-2,
para vacuna de sincicial respiratorio y de influenza, y esto pues lo podemos promover nosotros. Por supuesto, la educación y la higiene de tipo respiratorio, como son las medidas de protección no farmacológicas que ya habíamos mencionado. El manejo de los síntomas es muy importante mediante el tratamiento adecuado de congestión nasal, de la tos, la fiebre, el malestar, para lo cual pues contamos con muchos productos de tipo comercial que nos van a ayudar al manejo de estos síntomas. Entonces, este es uno de los pilares que nosotros podemos y debemos de trabajar. Identificar y manejar las complicaciones, por supuesto, y reducir los riesgos de estas complicaciones graves, particularmente en el área de oídos y en el área de senos paranasales. Colaborar con otros compañeros, como pueden ser pediatras, neumólogos o especialistas, para tener un enfoque integral, sobre todo cuando se trata de admisiones o de hospitalizaciones por padecimientos de las vías respiratorias bajas, como son el caso de las comorbilidades en los adultos mayores o bien padecimientos como son el caso de los pacientes pediátricos de temprana edad, con el caso de las neumonías o complicaciones de las mismas. Bueno, este es un panorama, estoy a su disposición por si hubiera alguna pregunta y pues les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Gracias pues, por su gran ponencia. Realmente estamos muy agradecidos por su trabajo y compartir con nosotros todos sus conocimientos y experiencias. Al parecer no hay preguntas y esperamos que más adelante pues contemos con futuros encuentros académicos con usted. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario. Y por último, pues quiero agradecer a todos los asistentes y nuevamente quiero invitarlos a nuestro congreso de implantes cocleares y otros dispositivos auditivos implantables el 27 y 28 de febrero en el Hotel Barceló. Realmente es un congreso que se ha estado preparando mucho, es uno de los grandes congresos en implantes cocleares a nivel mundial, así que esperamos su asistencia. Gracias a todos y pues que pasen buenas noches. Muchas gracias.